En Gijón se pasa bien, es que no puedo pensar en eso, ¿no? Yo creo que en todos lados más o menos se la pasa uno bien. Antonella Ventura, ¿cuál es tu lugar favorito para pasar una linda tarde en Gijón? Probablemente hay varias terrazas en la playa y en el puerto, como la curiosamente se llama no me acuerdo cómo se llama, perdón, se me acaba de olvidar cómo se llama. Hay una que ni siquiera conozco el nombre, que está en el puerto, junto a la estatua de Pelayo, y ahí puede uno ver los barquitos y tomarse algo. Hay un merendero maravilloso con vistas al mar, que está donde está el camping del oriente de Gijón, relativamente nuevo el sitio, tendrá 2 o 3 años, pues un lugar maravilloso para pasarlo. Si no, pues vas a hacer un picnic al Parque de la Providencia, por ejemplo, ¿no? O te sientes en una terraza y ves pasar el mundo. Hay terrazas maravillosas desde muy supuestamente finolis hasta las más de barrio. Yo voy mucho a una que está aquí a 3 calles, que es la Santina. En Gijón se pasa bien, es que no puedo pensar en eso, ¿no? Yo creo que en todos lados más o menos se la pasa uno bien, se sienta uno a tomar una cerveza, en mi caso sin alcohol, o una sangría, o algo de sidra, y ve pasar la realidad, y puede ver el fútbol, puede reunirse con los amigos y hablar, puede ver el mar, puede pasear por el mar. Hay 3 playas urbanas, San Lorenzo, Poniente y el Arbellal. Entonces, el mejor lugar para pasar una linda tarde es Gijón.